hijos como las que no tienen, las personas que tienen hijos como las que no tienen hijos, es una información muy necesaria porque pueden apoyar a un niño en un momento de necesidad, incluso no estando cerca de una institución hospitalaria o ambulatoria. A veces no se vive cerca, a veces no se tienen los recursos para llegar y a veces tampoco la atención prehospitalaria es adecuada para acudir a los sitios donde viven esas personas. Primero vamos a hacer una diferencia entre lo que es una emergencia y lo que es una urgencia. Estamos acostumbrados a que una fiebre o un vómito acuden a la emergencia de un hospital y eso sobrecarga la emergencia y lo que son emergencias reales tienden a ser rezagadas y atendidas en un momento que de repente no es el oportuno. Entonces, una emergencia son situaciones que amenazan la vida de manera inmediata, inminente. A diferencia de la urgencia, que no existe un peligro o amenaza inmediata a la vida, pero si no se maneja de manera oportuna, estos niños pueden pasar de una urgencia a una emergencia. En la emergencia pediátrica, ¿cuáles son las causas más frecuentes de acudir a esta emergencia? En primer lugar, son procesos médicos, son infecciones respiratorias agudas, ya sean por neumonía o no, por lo que vemos también están las heridas cortantes, pero la mayor parte son de procesos médicos, faringoamigdalitis, infecciones del tracto urinario, enfermedades diarreicas, y así quedan rezagadas otras, las emergencias, ya sean quirúrgicas, como lo son las heridas, los traumatismos craneoencefálicos, los abdomen agudos, las ingestas de cuerpo extraño, los politraumatizados. Entonces, los mecanismos pueden ser mecanismos médicos, es decir, enfermedades que progresan, no se atienden de manera oportuna o el tratamiento que fue indicado no fue el más adecuado, progresan y estos pacientes ingresan ya en sepsis y también ameritan cuidados de manera inmediata. Pues. No porque sean médicos quiere decir que no ameriten manejo inmediato. Son pacientes también que ameritan manejo inmediato, pero que pudiesen haber sido manejados adecuadamente de manera oportuna y no llegar a este punto. Y los pacientes quirúrgicos, que son lesiones abruptas, traumatismos, que ameritan su atención inmediata. Y los mixtos, que pueden ser tanto médicos como quirúrgicos. Pero ¿cuáles son, ya que estamos hablando de emergencias pediátricas y de un manejo de la población general, los que debería saber, ya sea una mamá, un papá o cualquier persona en el ámbito familiar con respecto a un niño? Las causas más frecuentes son tanto la ingestión, la intoxicación por tóxicos, venenos, los atragantamientos, las caídas de altura, los arrollamientos, las electrocuciones. Son cosas que en el hogar se pudiesen prevenir si se tuviesen unas medidas básicas. Hablemos un poco del atragantamiento. Aquí les coloqué un ejemplo. Pablo, que es un niño de 8 años de edad, se encontraba
Buenos días, doctora. No la estamos escuchando. No se le oye. La conexión un poquito inestable, pero vamos. Bueno, me disculpo que la conexión está un poco inestable, pero vamos a seguir. Estoy aquí, estoy atenta, las escucho. Continúa. Ok, continúa. Y el teléfono de mi nuera no agarra la conexión, entonces ella está viendo desde acá. A mí me quedará la grabación que espero que sea de utilidad para todos. Por supuesto que va a ser. Gracias. Tranquilo. No se va a desperdiciar el material. Ok, muchas gracias. Muy bien, nos quedamos en el ejemplo de Pablo. Okay. Pablo se encontraba comiendo en ese momento aceitunas. Se encontraba comiendo aceitunas y no pudo respirar más. En ese momento sus padres ven la situación. ¿Qué se debe hacer? Estamos en una situación que pone en riesgo inminente la vida de Pablo. Pues sí, lamentablemente ellos viven en Boca del Chire, no tienen carro y viven a 2 horas del hospital. Si no actúan. Ok. Si no se actúa de manera inmediata, entonces Pablo va a morir. ¿Qué se le puede hacer a Pablo? ¿Qué es lo que deberían hacer los padres? Primero tienen que gritar por ayuda. Algunos de los vecinos de repente tienen el conocimiento adecuado para poderle prestar auxilio. Si están solos, uno de ellos tiene que llamar a la emergencia y el otro debe pedirle a Pablo que tosa. No tiene que pegarle, no. La mejor manera que ellos tienen para que el cuerpo extraño salga es con la misma tos. O sea, incentivar al niño a que tosa. Cuando ya el niño se cansa y no tiene más fuerza para toser, depende de la edad del niño. Los niños pequeños hay que colocarlos boca abajo y entre las escápulas darles 5 golpes. Voltearlos, estamos hablando de lactantes. Hacerles reanimación a nivel del esternón, 5 reanimaciones, luego voltearlo y volver a hacer las presiones interescapulares. Si es un niño grande, se puede realizar la maniobra de Heimlich. Si es un niño preescolar, se puede hacer la maniobra interescapular, pero con el niño de espalda. Y si la maniobra interescapular no funciona, se realiza también la maniobra de Heimlich. Vamos a ver un ejemplo. Me gustó este ejemplo que encontré. No sé si me están escuchando. ¿Me pueden mandar un mensaje, por favor?
Sí, la escuchamos, doctora. Ok. Bueno, había bajado un ejemplo, pero eso es lo que se tiene que hacer con la maniobra de Heimlich o la maniobra interescapular. ¿Qué otra cosa debe conocer el papá o la mamá? Hay una evaluación general del niño. Tiene que saber cuál es el aspecto del niño, cuál es la respiración y la circulación. Eso es lo básico que hace el médico durante la evaluación del paciente, pero no está de más que el familiar también lo sepa. Es decir, saber si su hijo está en una condición que haga que corra su vida peligro de manera inminente. O si en dado caso el niño está estable. Si alguno de los lados del triángulo que vemos en este ejemplo está alterado, estamos hablando de un niño inestable. Es decir, si el aspecto del niño en los bebés, donde se evalúa el tono, la reactividad, si estamos viendo un niño hipotónico, un niño que no llora, que está hiporreactivo, un niño que tiene la mirada perdida, un niño con un llanto débil o con un lenguaje incoherente, estamos hablando en una situación de que algo está pasando, que hay una hipoxia celular y por eso el niño no se está expresando de manera adecuada. El otro lado del triángulo, que es la respiración, si hay un trabajo respiratorio, un estridor, es decir, que hayan ruidos agregados o que el trabajo respiratorio esté aumentado o que hayan ruidos respiratorios anormales, que esté difónico, habla de que puede haber algo que esté obstruyendo la vía aérea, ya sea un cuerpo extraño o una reacción de hipersensibilidad por alguna picadura de un insecto o por la ingesta de algún alimento. Son causas que pueden causar la inestabilidad del paciente. Y el otro lado del triángulo, que es la circulación. Un niño con palidez cutánea mucosa, con mucosa seca, que tenga una piel marmórea, que es decir, que tenga un tramado en la piel, que no sea un niño rosadito, que tenga en los dedos de las manos o los pies morados o los labios morados, eso habla de que hay cianosis, es decir, que no hay una buena oxigenación periférica. Ese fue el ejemplo de Pablo. Lo ideal es hacer la maniobra de Heimlich o la maniobra de la colocación del niño boca abajo, con la cabeza más abajo, y la presión o las palmadas interescapulares. Pero vamos a hablar de otro ejemplo. En este caso, la familia Ruiz decidió salir a un día de piscina. Y Luisito, su hijo de 5 años, por un momento lo perdieron de vista por 5 minutos y el salvavidas acaba de sacar a un niño inconsciente del agua. Ay, no, es Luis. El salvavidas lo evaluó, es decir, vio, oyó y sintió y el niño no respira. Está inconsciente y hay que prestarle reanimación cardiopulmonar. Lo ideal es que mientras el personal o la persona que tenga mayor conocimiento para realizar la reanimación cardiopulmonar, los demás no se queden viendo, sino que se llame a emergencia. Dependiendo del país, en nuestro país es el 171, en otros países es el 911 y en otros es el 112. Entonces, la reanimación cardiopulmonar hay de 2 tipos en los pacientes pediátricos. Más bien, hay hasta de 3 tipos. Pero hablemos del paciente pediátrico como tal, porque la otra reanimación ya es la del adulto.
que sería la reanimación cardiopulmonar pediátrica y la neonatal. La neonatal se utiliza hasta los lactantes. Ya van a ver por qué. Bueno, ninguno de los dos videos quiere abrir, así que les explicaré. La reanimación cardiopulmonar pediátrica, a diferencia de la reanimación cardiopulmonar neonatal, primero se tiene que acercar a lo que es la boca del paciente y verificar si el niño está respirando. A diferencia de los adultos que hacen una parada cardíaca, el problema en pediatría es de oxigenación por parte pulmonar, es decir, los problemas de ellos que caen en parada respiratoria es precisamente porque hay alguna obstrucción a nivel de las vías respiratorias y no desde el punto de vista cardíaco. Por ende, cuando se produce la parada cardíaca en un paciente pediátrico, no es como en el adulto, donde uno agarra y se puede hacer una desfibrilación y el paciente va a reaccionar. No, porque en estos casos la parada es por parada respiratoria. Entonces, hay que hacer una buena reanimación brindándole una oxigenación adecuada. En los adultos son 30 compresiones por 2 ventilaciones. Eso no aplica en pediatría. En pediatría son 15 compresiones y 2 ventilaciones. Es decir, por lo que se dan cuenta, las ventilaciones son más frecuentes. En la reanimación cardiopulmonar neonatal son 3 compresiones, 2 respiraciones. Es muy importante en el neonato la parte respiratoria. Y a diferencia del paciente pediátrico, o sea, estamos hablando del preescolar y el escolar, el neonato, la reanimación es naso-buco-buco. Es decir, es boca del reanimador con la nariz y la boca, ya que son superficies muy pequeñas. Y el preescolar y el escolar es buco-buco, es decir, de boca a boca, como en el adulto. Las compresiones se hacen a nivel del esternón. No se hace más abajo porque a la boca del estómago puede causar reflujo gastroesofágico y en vez de ayudar al niño, lo que se está haciendo es que pueda broncoaspirar y provocarle más rápido la muerte al paciente. Entonces tenemos que acercarnos a la boca del paciente y escuchar, sentir y ver si se mueve el tórax, sentir si hay flujo de aire y oír si se escucha la respiración del paciente. Muy importante que se graben esto. Tenemos otro ejemplo. Tenemos a Ana que se encontraba cocinando en casa y salió corriendo a atender el teléfono. Y se le olvidó por completo que la bebé estaba al lado de la cocina. Y hubo un accidente. Lo más importante que debemos hacer es no echarle ni maicina, no. Se puede colocar agua para retirar los restos de alimento y cubrirlos con una manta porque los bebés, en vista de que la piel está lesionada, por allí se pierde agua. Aunque no lo crean, lo que se tiene que hacer es más bien cubrirlo y de allí trasladarse directamente a la emergencia. Y no se puede postergar porque precisamente lo que les estoy diciendo de la pérdida de agua puede causar la deshidratación del paciente, la pérdida de los electrolitos y eso puede causarle una parada cardíaca. Las mordeduras de animales y picaduras de insectos.
En esta oportunidad, la familia Ruiz decidió hacer un paseo por el Junquito en un parque temático. Y posterior a estar en el juego, Luisito se fue a colocar los zapatos y tuvo un accidente con uno de los siguientes animales. ¿Alguno puede decirme cuál creen que es el animal que tuvo el accidente, Luis? Bueno, el animal fue el escorpión. El Junquito se caracteriza por ser una zona donde hay altas tasas de escorpionismo. Claro, según la localización donde vivan, puede haber accidentes ofídicos, es decir, por culebras, por escorpiones, por picadas de avispa. Y bueno, siempre que se vive en un ambiente donde hayan perros, las mordeduras caninas tampoco se pueden descartar, pues no se pueden dejar pasar por alto. En estos casos, lo ideal es siempre que se tenga el contacto, ya sea con la serpiente, el escorpión o las avispas, es primero no alterarse y no salir corriendo, alejarse del animal. Si se tiene un teléfono inteligente, documentar el animal, porque eso va a permitir saber si el animal es venenoso o no es venenoso con respecto a los accidentes ofídicos y al escorpionismo. Y con respecto a las avispas, tampoco se puede salir corriendo, porque mientras las personas salen corriendo, ellas se alteran más y tienden a picar más a la persona. Si se puede, con respecto al ejemplo A, colocar humo alrededor, ellas se amansan y tienden a alejarse, mientras se llama al servicio de urgencia. Y si no se puede, no se posee esa capacidad de llamar a un servicio de urgencia, se aleja, se coloca el humo alrededor. Cuando ellas hayan cesado, se tiene que trasladar a un sitio donde haya una emergencia, una urgencia, porque el problema con estas picaduras es que pueden pasar de una reacción local a una reacción generalizada, que puede incluso causar una reacción anafiláctica que altere las vías respiratorias. Con el escorpionismo es más o menos parte de lo mismo, en el sentido de que hay que identificar el animal, pero dependiendo si es venenoso o no, puede causar una reacción local o puede causar una reacción generalizada que altera parte de la coagulación. Generalmente donde habitan estos animales, los ambulatorios o los hospitales poseen ya el antídoto. Entonces, por ejemplo, a la familia Ruiz, que tuvo este accidente, se trasladaron al ambulatorio del Junquito, donde tenían el antídoto. Y con respecto a las mordeduras caninas, también lo que se recomienda es lavar la herida y estamos hablando de un animal que está alterado, mientras no tengamos que salir corriendo y podamos alejarnos del animal, evitamos otros tipos de mordeduras y también se va a necesitar colocar tanto la antirrábica como el toxoide tetano. Hay otros animales como los accidentes ofídicos. Sinceramente, bueno, identificar una serpiente, todas son venenosas hasta que se demuestre lo contrario. Pero tampoco es recomendable buscar agarrar la serpiente para llevarla si hay un accidente ofídico. No, si hay posibilidad de tomar la foto o identificar los colores de la serpiente, durante la atención se puede identificar, es lo ideal, no tratar de agarrar el animal. El problema con los accidentes ofídicos es que pueden causar lesiones mortales, ya sean de neurotoxicidad, que afectan, entre otros órganos,
el diafragma, que es el músculo respiratorio, y pueden causar una parada respiratoria, así como trastornos de la coagulación, que pueden causar un sangrado generalizado. Pueden causar un sangrado generalizado y causar la muerte del paciente, así como insuficiencia renal aguda y la necrosis del tejido donde haya sido la mordedura y llevar a la amputación del miembro que esté lesionado. Los traumatismos son otro tipo de lesiones. Las más frecuentes en pediatría son las caídas de altura. Es uno de los accidentes del hogar más frecuentes. Dependiendo de la edad del paciente, las caídas de altura, el niño va a caer o con la cabeza cuando son lactantes y recién nacidos, ya que la mayor, vamos a decir, superficie corporal se encuentran en la cabeza, y los niños más grandes caen de pie. Eso va a hablar del tipo de lesiones que van a tener. Es decir, los niños pequeños van a ser más proclives a tener traumatismo cráneoencefálico. También las lesiones por el manubrio de bicicleta. No se pueden dejar por alto la caída de un niño que se haya lesionado con el manubrio de la bicicleta. Y bueno, los arrollamientos y las colisiones vehiculares. A pesar de que los niños, vamos a decir que son más elásticos que un adulto, y tal cual, si estuvo en un accidente de tránsito, tiene que ser manejado como un politraumatizado, así parezca estar estable. Las heridas por arma blanca y heridas por arma de fuego son poco frecuentes en pediatría. Entonces, les dejo estas imágenes para que quede grabado que el lactante y el preescolar, cuando se cae de una cama, se cae de cabeza, y que la frecuencia de los traumatismos cráneoencefálicos en esta población es muy alta. Los niños más grandes sí caen de pie o caen de espalda. Sin embargo, tampoco se pueden menospreciar este tipo de lesiones, y tienen que manejarse todos como politraumatizados. Otra causa muy frecuente de acudir a una emergencia pediátrica es la ingesta de ácidos y álcalis. Es decir, estamos hablando del ácido del aire acondicionado, de los refrigerantes. Sí, ya vamos terminando también. De todos modos, vamos a ver cómo puedo hacer para mantener la reunión. Y los álcalis, estamos hablando del cloro y de otros productos de limpieza, los detergentes. Por eso, cuando se tienen niños pequeños en casa, estos productos tienen que estar bajo llave. Al igual que los medicamentos. Hay medicamentos como el paracetamol que tienden a ser muy tóxicos, y el papá encuentra el frasco vacío y las lesiones ya a las 72 horas de haber ingerido altas cantidades de paracetamol son irreversibles y mortales. Entonces, la lección de esto es que los medicamentos también tienen que estar bajo llave. ¿Qué conocimientos debería tener el padre al momento de acudir al hospital? Generalmente esto no se aplica, pero si pudiese tener conocimiento, claro, la edad y el nombre del niño, el tiempo que ha pasado desde el accidente, cómo fue el accidente, si él logró verlo, cuáles lesiones tiene, si fue algún tipo de traumatismo, claro está, los síntomas que ha presentado el niño desde que empezó la enfermedad, los tratamientos que pueda estar cumpliendo y las vacunas que tiene el niño. Esas son preguntas básicas que se preguntan en una emergencia pediátrica. Otro tipo de ejemplo o de preguntas que se hacen son precisamente esos signos y síntomas que este modelo se llama SAMPLE.
Estamos hablando de las siglas SAMPLE, que son signos y síntomas que ha presentado el niño. Si es alérgico a algún medicamento, los medicamentos que pueda estar tomando, si tiene algún tipo de enfermedad previa, la última ingesta de comida, eso es importante para los pacientes quirúrgicos, y si tiene que ser intubado también, y los eventos o cómo ocurrió el acontecimiento que llevó a acudir al hospital, es decir, el traumatismo, la intoxicación, cómo ocurrió todo eso. Lo ideal con respecto a saber de emergencias pediátricas no es saber la emergencia como tal, es saberlas prevenir. Nosotros lo que queremos es enseñar a prevenir que esto ocurra en casa. Y lo ideal es que en niños pequeños los juguetes sean piezas grandes, porque el accidente de las atragantamiento es por la ingesta de juguetes pequeños u otros objetos que están al alcance de los niños, como las metras, o que niños pequeños no consuman alimentos como las aceitunas, porque son poco, ellos no tienen ese control en la deglución, así como hay que tener cuidado de las caídas de altura, poner las agarraderas o las bandas a nivel de protección, sobre todo en niños muy pequeños, así como hay otros accidentes como las quemaduras, tratar de no dejarlos solos cerca del fuego, alejar las velas, los yesqueros, los cohetes, eh, las intoxicaciones con los medicamentos, si se va a acudir a un sitio, estar siempre pendiente de donde está el niño, sobre todo no solo por los accidentes de las inmersiones, sino también por las picaduras de animales. Y otros accidentes que ocurren en casa, que también se incluyen con las quemaduras, son las electrocuciones, porque es otro tipo de quemadura. Y bueno, lo ideal sería, me gustaría saber, bueno, estas son las frecuencias en las cuales ocurren los accidentes. El más frecuente, como les comenté, serían las intoxicaciones, seguidos por las caídas, las heridas, los incendios en casa y los ahogamientos y asfixia. Me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto a la charla. Déjenme ver si tienen los micrófonos activos. No sé si, ajá, déjenme activarlos. Creo que ya se los estoy activando. Bueno, no sé por qué no me deja. Pueden alzar la mano, por favor, si no tienes duda. Ok. Sara dice que no tiene duda. Profesora, ¿tendrá alguna pregunta con respecto a la exposición? Bueno, esta exposición estaba dirigida a la población general para saber qué se hace en el momento de una emergencia. Okay, ya. Gracias, doctora. Ha sido muy ilustrativo. Realmente que hemos adquirido herramientas valiosas para enfrentar cualquier dificultad de este tipo en las que uno, bueno, se pone muy nervioso y realmente que son unas herramientas muy valiosas tenerlas presentes. Muchas gracias. Gracias, Sara. Bueno, profe, le estoy tratando de activar el audio. No sé si le llega la invitación, o no sé si puede escribir si tiene alguna pregunta. Bueno, no sé por qué no. De todos modos, voy a compartir este material por vía YouTube. Espero que los que no pudieron asistir a la conferencia puedan verlo y, bueno, acompañarnos en una próxima ocasión. Profe, intenté activarle el audio, pero de verdad que no sé si es que usted tiene también que activar allá. ¿Me escucha?
No sé si se escucha. Sí, sí se le oye, doctora. Gracias.